Yo iba a titular este mensaje de la Navidad al Año Nuevo, porque después de la Navidad, como que uno se sumerge en una dinámica propia de un sentimiento paradójico. Alegría y depresión. Como que en este del 26 al 30 como que nos agarra una cuestión, ¿dónde estamos exactamente? ¿Sí? Entre alegría y después la depresión de cerrar las cosas del año y todo eso. Entre multitud y soledad. Como que el 26 nos encontramos un poco solos. Las últimas decisiones del año que nos confrontan con una realidad. Difícil arreglar lo que ya no se arregló en los últimos 360 días del año. ¿Cierto? Ya está. En los últimos 5 días ya no hay nada más que hacer, pues. Entonces hay una sensación de depresión ahí. Pero también nos hacen esperar el año nuevo con muchas ansias. Viene, yo quiero terminar. A alguien yo le decía ayer que se termine el año. Ya está, que se termine. Y esto es raro, hermanos, porque el 1 de enero todo sigue ahí en el mismo lugar. Eso es lo raro. Todo sigue ahí en el mismo lugar. Y habrá que tomar decisiones y asumir que algo hay que hacer con las cosas que quedaron pendientes. En fin, la crisis todavía puede emerger en el trabajo, la crisis todavía puede emerger en la familia, la crisis todavía está ahí la cosa. Nada cambió, nada mágico pasa. Pero como que la palabra del Señor viene a darnos esperanza. Y aquí vemos a un profeta que va de contramano a la forma en la que el pueblo de Dios se estaba conduciendo. Porque el pueblo de Dios no quería esperar en Dios. El pueblo de Dios no estaba buscando a Dios y el pueblo de Dios no estaba buscando a los profetas. Entonces el versículo 17 anuncia a Isaías del capítulo 8. El versículo 17 dice, esperaré yo, dice Isaías, esperaré yo pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Y en él confiaré. ¿Por qué Dios escondió su rostro de su pueblo? Porque el pueblo estaba consultando videntes. Y estaba consultando videntes para que los muertos les dieran respuestas. En vez de consultar a Dios. En vez de consultar al Señor. Y luego, más encima, le culpaban a Dios de sus desgracias. Hay un poco esa cultura en medio nuestro que nos aleja de Dios. Y en el 2018, ¿para qué estamos con cosas? Usted y yo, en algún momento tal vez no habremos consultado videntes, pero sí nos hemos alejado en medio de una cultura que también nos aleja de Dios. Y no hemos consultado a Dios aquellas cosas que tenemos que decidir. Entonces esto pasó en el 2018 en muchas de nuestras historias. Para algunos de nosotros esperar, es un tema, esperar es un tema. Esperar que las pruebas pasen, esperar que la enfermedad pase, esperar que Dios resuelva algún problema, esperar que mi hijo vuelva a la fe o a la iglesia. Muchas de las profecías que Dios reveló mediante los profetas no se cumplieron en 700 años. 700 años para ser cumplidas. Y aquí vemos al profeta diciendo, yo voy a confiar y yo voy a esperar. Cueste lo que cueste y lo que tenga que esperar. Entonces vamos a escuchar aquí esta profecía. Si tiene que ver con nosotros, y hay sorpresas aquí. Entonces la primera cosa que nosotros tenemos es una visión fatalista de la situación. Un poco lo que les estaba diciendo en la oración de intercesión. Mas no habrá, dice, siempre oscuridad. Para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Hermanos, nuestras circunstancias son marcadas por nuestras decisiones. Y debemos reconocer que en este año tuvimos momentos de desorientación, ¿o no? Hemos tenido momentos de que, ¿para dónde voy? Muchas veces influenciados por una cultura que nos aleja de Dios. Y lo mismo les pasó a ellos. Lo que les decía, versículo 19 del capítulo 8. Preguntad a encantadores y a los adivinos. ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 21. Y pasarán por la tierra fatigados, obviamente, si no han ido al que da de comer. Y dice que estarán hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. En este sentido, el profeta
anuncia que aquellos que estaban en la dinámica de la oscuridad y están sufriendo en tiempos de angustia, una situación de total falta de esperanza, de desesperación frente a las imposibilidades, ellos ahora tenían una visión fatalista de la realidad. ¿Y sabe cuál es el problema del fatalismo? El fatalismo puede mantenernos dependientes de rutinas y de acciones que pueden cambiar, pero no van a cambiar si no paramos un momento para examinarnos. Entonces nosotros tenemos que hacernos esta pregunta al fin del año. ¿Qué fue lo que me llevó a esta situación? No podemos culpar a Dios. Y no podemos seguir buscando en otra cosa que no sea la fuente de verdad. Y tenemos que reconocer qué fue lo que me llevó a esta situación. El fatalismo me lleva a una imposibilidad, a la imposibilidad de ver un cambio. Pero ahí surge la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene a crear nuevas realidades entre nosotros. Y Él se confronta y se pone en contrapeso y se contrapone con el fatalismo o contra el fatalismo y nos anuncia que la posibilidad de un cambio sí es posible. Versículo que le sigue, la parte que le sigue al versículo 1. Pues en este tiempo de oscuridad y de angustia no durará para siempre, pues al fin será llena de la gloria de Dios. Eso es lo que dice en otras palabras. ¿Por qué la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí son raras? Para quien no tiene una lectura constante en los profetas y en la historia del pueblo de Israel, Zabulón y Neftalí estaban en la región del norte de Israel y representaban a la parte más débil, representaban a la parte más vulnerable, más frágil del territorio del pueblo de Dios. Y por ahí entró la invasión de Asiria. Por eso menciona eso en el texto, en el 732 a.C. Y esto es algo que obviamente no escapó al plan de Dios. De hecho, fue parte de sus planes. Yo no sé si ya te estás dando cuenta para dónde voy. Solo piense un momento. Dios quiere tratar con nosotros. ¿Y por dónde trata con nosotros? ¿Por dónde el Señor viene a tratar con nosotros? Por Zabulón y por Neftalí, por el lado más débil, por el lado más frágil, por el lado que necesita ser fortalecido por el Señor. Dice, pero siempre hay un propósito en el futuro, porque dice, llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Y por qué esto es importante? Porque Mateo 4, del 13 al 16, nos dice que Jesús creció y ministró por Zabulón y por Neftalí. ¿Para dónde lo quiero llevar? Que entonces lo que nos dice esto es que por los mismos territorios donde llegó la crisis, por el mismo lugar donde llegó las dificultades, por ese mismo lugar el Señor nos va a bendecir y nacerá y crecerá y ministrará Jesús en medio nuestro. Por el mismo lugar donde una vez entró el sufrimiento, por ese mismo lugar aparecerá la luz de la esperanza. Por eso esta visión fatalista aparentemente tiene una luz de esperanza y tiene un anuncio de esperanza. Por eso, versículo 2, mire lo que dice el texto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta parte me costó un poco, pero vamos a ver cómo nos va. Hay un estilo de vida al que nosotros tenemos que renunciar. Y el texto es muy gráfico aquí. La ausencia de Dios crea oscuridad y crea caos. Y la presencia de Dios crea luz y crea orden. Esa es la figura gráfica aquí. Y debemos reconocer que en algunas áreas de nuestra vida hemos caminado en medio del caos, en medio de la desorientación y hemos vivido en tierra de densa oscuridad, dice el texto.
donde no se consigue ver una salida. Hay muchos de nosotros que estamos terminando el año así. No conseguimos ver una salida y posiblemente estamos en medio de la oscuridad. Qué terrible terminar el año así. Es como cuando vivimos un terremoto. El chileno es particular con eso. 5, está temblando. 6, se está moviendo un poco. 7, estuvo fuerte. 8, va a pasar. Yo nunca experimenté un 9, pero yo me imagino que ahí todos saldremos corriendo. Me imagino. Bueno, en orden en realidad, después de nuestro. Pero, ¿qué pasa con el terremoto? Cuando yo experimenté el terremoto del 27F, ¿qué me pasó ahí? Se corta la luz, hay caos, hay desorden, hay desorientación, hay oscuridad. Eso es lo que está relatando el texto. Que hay caos, que hay desorientación, que hay oscuridad. Y nosotros ya hemos estado ahí. ¿Qué es lo que me hace recordar eso? Versículo 2 de Génesis 1, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada, había caos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. ¿Sabe lo que reparé esta semana? Yo nunca me había preguntado eso. ¿Qué luz era esa? Si las lumbreras y el sol fueron creadas al cuarto día. ¿Qué luz era esa? Me encanta a donde me está llevando el texto. Esta luz vino a alumbrar en medio del caos. Y cuando se propagó en medio de la oscuridad, todo desorden gradualmente se convirtió en orden. Y entonces ahí voy a las últimas páginas de la Escritura, particularmente la penúltima, Apocalipsis 21 al 23, cuando ya todo está consumado y listo. ¿Y sabe lo que dice? La ciudad no tiene necesidad de sol. La ciudad no tiene necesidad de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¡Qué lindo! Y estamos en medio, entre la creación y la consumación. Y ya en medio de ese caos, el Señor dijo, sea la luz. Y cuando nos vamos al final de la historia, ahí está alumbrando la gloria de Dios. Entonces Isaías se da cuenta de eso y llevado por el Espíritu Santo, es toda una experiencia para el pueblo de Dios, para quien le gusta la exégesis. Aquí hay un perfecto profético. ¿Y qué significa eso? Pasará en el futuro, pero lo relata como un evento que pasó. Está tan seguro, lo está viendo, ya está pasando. Y dice que la fe es la certeza de lo que estoy esperando, la convicción de lo que aún no veo. ¿Y qué es lo que dice? No está pasando todavía, pero lo está viendo. Y dice, y el pueblo vio gran luz. Y luz resplandeció sobre ellos. Yo quiero eso en el 2019 para esta iglesia, que lo vivamos, que la luz resplandezca y ordene lo que está desordenado, que la luz resplandezca en medio nuestro y que veamos esa luz para que podamos ser orientados por el Señor. Y en medio de la oscuridad, la palabra de Dios te dice, ahí está. ¿Cómo no lo ves? En el 2019, ahí está, el pueblo de Dios vio gran luz. En medio de tu desorden, Dios creará luz para ordenar lo que está desordenado. En medio de la oscuridad, en medio de la angustia, ahí aparece, irrumpe esa luz maravillosa. Entonces Juan, interpretando esto, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vendrá a tu vida. Juan 1:9. Y Jesús se hace cargo, en medio de la historia, Jesús se hace cargo y dice, sí, están hablando de mí, yo soy la luz del mundo. Qué lindo, y vengo a ordenar, y vengo a alumbrar lo que hoy está oscuro.
Entonces ahí en medio de las tinieblas y en medio del caos, hermano, no sé qué estás pasando tú, yo sé cuál es mi caos, yo sé cuál es mi oscuridad y la gloria de Dios vendrá a alumbrar lo que hoy está oscuro. Él ordena todo, porque se lo voy a dejar para que usted lo disfrute en la semana. Pero viene una última parte, no me la he olvidado. Es que en medio del orden, cuando el Señor comienza a orientar con la luz de Jesús en medio nuestro, ¿qué es lo que pasa? Se lo leo en otra versión. Versículo 3. Harás que crezca el pueblo de Dios. Eso dice, multiplicaste la gente. Harás que crezca el pueblo de Dios. ¡Qué maravilla! Yo le estoy pidiendo eso al Señor. Que nuestra iglesia siga creciendo en gracia, en amor, ministerialmente, numéricamente. ¿Por qué? Porque eso mostrará de que la luz está siendo alumbrada. Eso mostrará que estamos siendo orientados por la luz de la palabra del Señor. Entonces dice, harás que crezca el pueblo de Dios y aumentarás la alegría. Porque habrá una gran cosecha y la guerra se acabará porque esa luz traerá victoria. Eso es lo que nos dice el texto. Y termino con una respuesta poderosa. Si esta ya no fue una respuesta poderosa, miren lo que dice el texto. Porque tú quebraste su pesado yugo. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Como el día de Madián. ¿Qué es eso? Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Es raro este texto. Porque un niño nos es nacido. Y ahí como que entramos otra vez en sintonía, ¿no? Es el texto más conocido. Bueno, a esta altura, Isaías ya estaba diciendo algo absurdo. La gente estaba diciendo, ya, es imposible. Isaías, ubícate. Es un imperio y nosotros somos un pueblo débil y frágil y pequeño. Así que tómate un ubicatex y esto, la verdad, que no va a pasar. Interesante eso, porque después de todo este invasor era un imperio mundial. Y el pueblo de Dios parecía débil y aplastado. Pero les dice, ¿saben qué va a pasar? Acuérdense de Madián, les dice. Y uno dice, ¿qué pasó en Madián? Pero claro, ellos estaban mucho más empapados de la Escritura. Más de uno aquí, como yo en la semana. ¿Qué pasó en Madián? Jueces 6 y 7, no se vaya, simplemente un par de líneas. Gedeón, con un pequeño ejército, pero con el poder de Dios, derrotó a los opresores de Madián y los expulsó de la tierra. Era un pequeño ejército, pero con el poder de Dios expulsó al invasor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que te está diciendo a ti hoy? Cuidado con olvidarte del poder de Dios. Cuidado con olvidarte del poder de Dios. Por eso yo te hice ese ejercicio en la intercesión. Cuenta las maravillas de nuestro Dios. Vamos, sí hay cosas poderosas que el Señor ha hecho en medio nuestro. Nos hemos gozado y nos hemos alegrado en Él, en esta iglesia. Y eso que hay cosas que no hemos contado. Entonces ha llegado el tiempo de las respuestas poderosas. Entonces, ¿sabes lo que dice Isaías? ¿Sabes qué más? Tráiganme las botas de los guerreros. ¿Saben qué más? Tráiganme los uniformes manchados con sangre y vamos a hacer una fogata. Y vamos a convertir eso en ceniza, porque la guerra se acabó y la batalla se acabó. ¿Saben lo que le quiero decir a usted hoy? Que nosotros tenemos que hacer una fogata con nuestras botas del 2018. Tenemos que hacer una fogata con nuestros uniformes de guerra del 2018. Y decirle, Señor, tú has ganado. Y no hay cosa imposible para ti. Y lo vamos a decir desde ahora. Tú has ganado. Y tú traerás orden a tu iglesia. Y tú traerás unidad a tu iglesia. Y tú traerás paz a tu iglesia. Y tú traerás paz. Y eso nosotros te lo decimos ahora porque hemos visto la luz de Jesús. Y eso está pasando. Así que traigan
traigan sus botas, traigan sus uniformes, pongámoslo aquí, hagamos una fogata y convirtámoslo todo en cenizas. Porque hay victoria, el poderoso opresor será quebrado con una gloriosa victoria y todo quedará en el recuerdo de las cenizas. No se quede pegado en el 2018. Declaremos en Jesús la victoria en el 2019. No para que el Señor traiga a nuestras vidas bendiciones que nosotros queremos por nuestra mezquindad y por nuestro egoísmo, sino para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros y su voluntad en medio nuestro. Y estábamos bien con el discurso de la guerra y todos estaban así, ya vamos a casarnos, pongamos nuestras cosas, prendamos, ¿quién tiene el fósforo? ¿Quién tiene la parafina? Vengamos así. Y el profeta viene y le dice, es que un niño nos ha nacido. Y todos se quedan, pero no estábamos en la celebración y un niño nos ha nacido. Y ellos se quedan así como, y un niño nos ha nacido. ¿Qué contraste? ¿Por qué? ¿Por qué nació la esperanza? Cuidado con el exceso, eso. Cuidado. ¿Por qué? Porque no nos alegramos en la victoria, nos alegramos en el niño. Qué lindo eso, ¿no? Porque el niño le gana a la percepción de la victoria. Eso es muy importante en el texto. El niño le gana al exceso de ese sentimiento pecaminoso de que nosotros somos los victoriosos. Es Cristo el único victorioso. Y ahí es donde nace el niño. Y lo interesante son los 4 nombres reales que recibe este niño. Y que muestran una progresión lógica de la estrategia para la guerra, de la estrategia para el gobierno y de la estrategia para la paz del pueblo de Dios. Nunca había reparado en eso. Maravilloso consejero o admirable consejero. Entonces el niño será un gran estratega y orquestará una maravillosa victoria para el pueblo de Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Veo al bebé y digo, será un gran estratega. Es como cuando nosotros tenemos un bebé, ¿cierto? Va a ser un gran médico, va a ser un gran abogado, ¿no? Aquí Dios mismo anuncia que este niño, Jesús, este niño que vendrá a traer luz, dice, será un gran estratega y orquestará una maravillosa victoria para su pueblo. Qué lindo. Después dice, Dios fuerte. ¿Sabe lo que dice en el original? Dice que Dios es un guerrero. Qué lindo eso. ¿Por qué me dice eso? Porque cuando crezca este niño, no se quedará en su trono. Él peleará por nosotros y nos mostrará su poder mientras lucha por su pueblo en la cruz del Calvario. Qué lindo, se involucra con nosotros, no se queda como ese rey ahí en el trono. Él se involucra, dice, ese Dios fuerte es un Dios guerrero. Él pelea por mí. Él pelea mis batallas, Él pelea tus batallas en la cruz del Calvario. Tenemos un estratega, tenemos un guerrero. ¿Y qué más dice el texto? Padre eterno, dice el texto. Es el nombre real que designa al rey como el padre de la nación. El cuidado paternal de este heredero del trono será para siempre y jamás acabará. Es decir, este rey que nace, dice que nos cuidará como un padre cuida a sus hijos. Y termina diciendo, príncipe de paz. El gobierno de este niño será tan eficiente que establecerá el bienestar en medio nuestro. El shalom, tú eres mi príncipe de paz. Qué lindo. ¿Cómo termino? En el 2019, hermanos, que nosotros podamos reconocer a este niño que nace para traer luz en medio de la oscuridad y esperanza en medio del caos. Que podamos decir nosotros en el 2019, ahora en este culto, un niño nos es nacido y se llama Jesús. Y Jesús, tú eres el estratega de mis batallas. Y Jesús, tú eres el que pelea mis batallas. Jesús, tú eres el que me cuida en cada momento de mi vida. Y Jesús, tú eres el que trae paz
a mi corazón y el que establece la paz entre Dios y yo. Ese es el mensaje del año nuevo, que comenzamos el año nuevo con esa esperanza. Pongamos las botas, pongamos los uniformes aquí, hagamos una fogata, porque el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Y en medio de la celebración, un niño nos es nacido, el gran estratega de nuestra vida, el gran guerrero de nuestra vida, el gran padre que nosotros necesitamos y el que trae paz a nuestro corazón, nuestro príncipe de paz. Entremos por ahí en el 2019. ¿Qué le parece? Que el Señor bendiga a su iglesia. Oramos. Querido Dios, aquí estamos, Señor, como tu pueblo, reconociendo, Señor, que en medio de nuestra oscuridad vimos la luz de Jesús, que vino a alumbrar nuestra vida para crear orden y crear orientación en medio de la desorientación. Queremos reconocerte, Señor, como admirable consejero, nuestro gran estratega. Queremos reconocerte como Dios fuerte, nuestro guerrero. Queremos reconocerte como el Padre eterno, el que nos cuida para siempre. Queremos reconocerte como el príncipe de paz, aquel que establece la paz entre Dios y nosotros, aquel que trae paz a nuestro corazón. Queremos entrar por ahí en el 2019. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.